Primero contaros que Afinimeter tiene, la verdad es que mucha relación con México. O sea, de los fundadores principales, Ángel de Piñeiro, fue profesor en la UNAM durante mucho tiempo. Otro de los fundadores, Norma Díez, también es mexicana, que estudió aquí en la UNAM. Yo mismo estuve haciendo una estancia durante mi doctorado en el laboratorio de Miguel, o sea que siempre han tenido como, y aún mantenemos mucha relación entre Afinimeter y la gente de México. Para mí es un placer poder estar. Algo que no suelo hacer es hacer un resumen de lo que voy a hablar. Me nace hablar, pero como son 4 horas de charla y para no perdernos, pues pensaba que era oportuno contar de antemano de lo que va a ir la charla, y a veces puede ser que retome otra vez esta transparencia para no perdernos en el libro. Mi idea era también usar muchos casos de uso. Yo lo usaré con Afinimeter, pero son cosas útiles para que se pueden hacer con software, con Origin, o podéis hacer vosotros mismos. Intenté meter también conceptos básicos un poco pues, de termodinámica y de análisis de datos que os pueden ser útiles para otras cosas que no sea la calorimetría, porque probablemente muchos de vosotros usaréis otras técnicas. Y también otra cosa que introduje fue un poco poner en contexto el tema de la calorimetría, ¿no? Sobre todo cómo se está usando en la industria farmacéutica. Algo que para yo aprendí estos años, me parece como interesante. Quizás algunas de las cosas que diga vosotros ya las conocéis, pues lo siento, pues por ignorar, pero me vais también dando el feedback un poco de lo que os parece más interesante. Una cosa que quería también decir en predicho es, yo soy físico, los que montamos un poco Afinimeter somos más bien de la rama de física. Cuando por ejemplo estuve aquí estuvimos usando DSC y TC en el estudio de interacciones liposomas-proteínas, pero yo mi campo más bien fue durante mi doctorado y postdoctorales estudio coloidal, la estabilidad coloidal, de sistemas coloidales, ¿no? Es un poco, ese fue. Digo esto porque mi formación en química es muy baja y eso puede ser una barrera en el lenguaje, a lo mejor cuando nos hablemos o cuando mañana tratemos algunos casos, cuando me expliquéis vuestros sistemas, a mí me puede sonar chino, ¿no? Algunas cosas, pero no es un problema, porque tal como funciona Afinimeter, el análisis de datos, no es un problema el conocer en detalle sistemas, es una cosa que sabéis bien vosotros, pero está bien saberlo, que puede haber esa barrera del lenguaje, pero no es para nada un problema. Entonces, bueno, quería hacer una pequeña introducción de la empresa, un poco contaros, poner en contexto ITC dentro de la industria farmacéutica y qué es lo que aporta el software Afinimeter, ¿no? que aporta de más que Origin y que el software del calorimetro de EPA, ¿no? Que esencialmente viene a ser que permitimos analizar cualquier interacción compleja, tenemos una interfaz que permite diseñar cualquier modelo de unión, y la otra gran herramienta, digamos, es QuimiTC, que permite análisis de una forma sencilla, análisis técnico de las interacciones. Entonces hablaré de QuimiTC. Bueno, esto creo que como ya anunció un poco Miguel y se va a hablar mañana, pues tampoco me centraré mucho en análisis de multitemperatura. El Model Builder, constructor de modelos, bueno, lo siento, las transparencias van a estar en inglés. Bueno, creo que más o menos yo voy a repetir lo mismo que está ahí, no es nada nuevo. Usaremos para explicar un poco los modelos que se pueden hacer y qué información nos puede dar, pues agregaremos algunos modelos y exploraremos cómo son esos datos, y mañana pues explicaremos un poco las herramientas de análisis global y sobre todo trabajaremos algunos casos. Entonces, bueno, Afinimeter, la empresa se llama Software for Science, somos una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, que está pues, ahí en el norte de España, y nosotros lo que teníamos es, bueno, un conocimiento en técnicas biofísicas, en análisis de datos. Yo tenía un poco más en tema experimental, de haber usado técnicas biofísicas, y Ángel Piñeiro, que es otro de los fundadores, lo que era un experto más en la parte teórica y en análisis de datos, ¿no? Entonces, lo que estaba sucediendo era muchos grupos de distintas partes del mundo consultaban a Ángel Piñeiro para desarrollar nuevos modelos, y de cada vez desarrollaba un modelo nuevo. Y un día nos sentamos y vimos la manera de poder generalizar todas esas ecuaciones, ¿no? De poder crear un set de ecuaciones en el que pudiera caber cualquier modelo de vaina, ¿no? Y el siguiente paso un poco que vimos fue que podíamos diseñar una interfaz donde los usuarios pudiesen dibujar sus propios modelos, ¿no? Entonces, esas dos herramientas fueron las que dijimos, bueno, esto es
una aportación que puede ser importante, que cambia un poco el mundo de la calorimetría, que aumenta las posibilidades de las aplicaciones de la técnica, y fue un poco lo que nos animó a lanzarlo. Y al poco de lanzarlo, un compañero de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, pues nos planteó la posibilidad de introducir estos modelos cinéticos para el estudio de cine. Entonces es un poco la historia de cómo se fue montando. Tenemos dos socios, Malver, pues con ellos tenemos un acuerdo de co-marketing, en el que bueno, pues hacemos webinars juntos, publicamos algunos artículos juntos, vamos a congresos. Este es el equipo de Affinimiter, somos 6 personas, 2 programadores. Eva Muñoz es la parte, digamos, de química que nos faltaba a nosotros, ella es experta en cinética y es química. Y después una persona que lleva más pues, el tema de marketing y cosas, y Ana Fernández, que lleva la gestión de. Si alguna vez, bueno, como hay algunos usuarios de aquí, probablemente habréis hablado mucho con Patricia, ¿no? Sí. Y pues está Ángel Piñero, que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, con quien tenemos una colaboración y con quien esperemos cosas. Y Miguel, que nos asesora más cosas de gestión. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una rama un poco de negocio de hacer consultoría con técnicas biofísicas, obviamente IPC, SPR, espectroscopía, también dinámica molecular, pero sobre todo desarrollamos software. Nuestro primer producto pues, es Affinimiter para ITC, pero este mes ya hemos sacado pues, Affinimiter para resonancia magnética nuclear, que es para todos aquellos usuarios que quieran usar NMR para estudio de interacciones. Esto está co-desarrollado con otra empresa que se llama Mestre Lab, que son líderes en el software para la resonancia magnética. Y después el objetivo es, estamos ya desarrollando para distintas técnicas espectroscópicas. El objetivo final, que aún no sabemos si es realista o no, es poder tener un software transversal para el estudio de interacciones moleculares con cualquier técnica biofísica, ¿no? Y poder combinar todas esas. Eso es la parte que aún muchas veces las condiciones experimentales del buffer en distintas técnicas cambian, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería poder medir una misma, por ejemplo, constante de binding con resonancia magnética nuclear, dicroísmo circular e ITC. Todo eso combinarlo en un mismo proyecto de análisis y que tener un único valor que explique, por ejemplo, de KD, que explique toda la interacción obtenida con distintas técnicas. Nuestros clientes son mucha industria farmacéutica y también pues, universidades. Bueno, pues ahora os quería explicar un poco el contexto en cómo se usa la calorimetría en las farmacéuticas. Esto, bueno, seguramente ya lo sabéis, como todo el proceso de descubrir un nuevo fármaco es muy largo, puede llevar pues, de 10 a 15 años y son, pues, hay quien habla de promedio de $100 millones por cada producto que sale al mercado o cantidades aún más grandes, ¿no? En resumidas cuentas puede dividirse en una etapa preclínica y después en las pruebas clínicas que deben de pasar los distintos potenciales fármacos para que realmente tengan la utilización de salida al mercado. Entonces, y esto pues ya veis, puede ser hasta 6 años en esta etapa y en las etapas iniciales también de 3 a 6 años. Hay una etapa previa aquí que es identificación del objetivo. ¿Qué proteína diana vamos a atacar con el nuevo fármaco? Eso es una investigación muy difícil, que normalmente se hace más en la parte académica, pero es identificar la proteína que en todo el mecanismo de la enfermedad es susceptible de ser atacada con un potencial fármaco. Entonces, en todo este proceso, las técnicas biofísicas y calorimetría, digamos que operan aquí. Entonces, cualquier mejora, cualquier acortamiento de este tiempo en las primeras etapas es muy valiosa en un proceso que es larguísimo y es muy caro, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de mejorar la caracterización de los potenciales fármacos y que nos acortamos tiempo y, sobre todo, disminuimos el riesgo de que algunos de estos potenciales fármacos caigan en fase 1, fase 2, fase 3, que es prueba con animales, humanos, sanos, vivos. Imaginaos, es un proceso muy lento y muy caro. Entonces, cualquier mejora que se haga aquí tiene muchísima repercusión en términos sociales y también. Voy a hacer ahora un zoom, digamos, dentro del preclínico. También dentro de toda la caracterización que se hace en esa etapa se puede dividir en
generación de, llaman hits, después optimización de hits a leads, digamos, que son los candidatos a fármacos con más posibilidades de llegar a las siguientes fases, y de estos se hace una selección y después se optimiza. Esto es en una fase de cribado, o sea, normalmente se empieza a base de prueba y error, se prueban librerías de compuestos químicos que pueden tener, pues farmacéuticas grandes pueden tener 100.000 moléculas, entonces prueban a ver cuál de ellas, a base de técnicas biofísicas, cuál de ellas interactúa o no interactúa con la molécula diana. De esas se generan una serie de hits que después, digamos, hace una selección de cuáles son los mejores candidatos, y después entra en un proceso cíclico un poco de optimización de esos posibles candidatos, ¿no? Que se proponen mejoras, los químicos sintetizan esa nueva proteína que vuelve a caracterizarse, y digamos que así hasta que se obtiene una molécula que puede ser buena cantidad. Entonces esto es un cribado que empieza, pues empieza a 6 posibles compuestos y al final acabas pues con 10. Entonces, en todo este proceso, desde todas esas moléculas hasta que consigues los buenos candidatos, entran en juego las técnicas biofísicas. Entonces, aquí, en la etapa del stream, ¿qué interesa? Bueno, interesan técnicas biofísicas que sean muy rápidas, que consuman muy poca cantidad, porque la cantidad de experimentos que uno tiene que hacer es brutal, lo más rápido posible, y lo que consuma menos proteína, pero no te interesa información muy detallada. Se pega o no se pega, pero poco más. Y al final, lo que te interesa es, no, ya tengo pocos componentes, me permito el lujo de gastarme más cantidad de proteína, no tengo problema en gastarme más, lo que quiero es que sea muy robusto y que realmente haya una caracterización en profundidad. Entonces, ITC, ¿dónde creéis que está? ¿Está más al principio o de cara al final? Bueno, vale, vamos, desde luego, nadie, una técnica que consume 200 microlitros de bueno, es una barbaridad. O sea, nadie usa eso en esas épocas de escrito. Entonces, ITC es una técnica que te da mucha información muy fiable, que se usa sobre todo pues, en estas dos etapas, sobre todo en ITC. Bueno, pues ahora, este cribado que pasa desde cientos de miles de moléculas hasta 3 o 4 que pueden salir de aquí, ¿bajo qué criterios se hace esa selección? Bueno, estas son como dos tendencias que hay ahora mismo de cómo se realiza ese cribado. Durante mucho tiempo, pues, estos high throughput screening, que es, bueno, moléculas, se probaban moléculas grandes, digamos, y a base de prueba de error se identificaba cuáles interaccionaban con la proteína. La última tendencia que surge de los últimos 10 años, que inició Abbott farmacéuticos, es empezar a usar moléculas especialmente muy pequeñas, ¿no? Que tienen fragmentos de moléculas, de forma que identifican 3 en distintos sitios y después lo que se hace es se deja crecer ese fragmento, ¿no? Se puede crecer, por ejemplo, pues, un hierro. Entonces, utilizar fragmentos más pequeños tiene también su complicación, por ejemplo, la solubilidad, que suele ser muy baja, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Ha habido ya fármacos bajo esta técnica, varios de ellos, que ya han llegado al mercado, digamos, utilizando Fragment-Based Drug Discovery, y otros han fallado. Pero la gente está siendo como bastante optimista en esta nueva aproximación de usar fragmentos muy pequeños en vez de ya moléculas más grandes. Como decía, un poco un resumen entre las diferencias. Son librerías más pequeñas. Bueno, también es cierto que, claro, cada grupo, cada farmacéutica tiene su librería de fragmentos, que con los años toda esa información se va acumulando, entonces conocen mejor cada fragmento. Entonces no es empezar de nuevo en cada proyecto, sino que ellos ya con los años van adquiriendo más información y saben pues, qué fragmentos se pueden comportar de alguna forma dependiendo de cada proteína. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza un nuevo proyecto, alguien puede tomar la decisión de, en vez de coger toda la librería y empezar de nuevo, vamos a coger solo los que tengan un grupo determinado porque confiamos en que estos se van a meter en la intención con esta proteína. Entonces, el proceso es iterativo y acumulativo, el conocimiento se va acumulando, entonces cada vez es más eficaz, se supone. Entonces, ¿cuál es el criterio por el cual se hace la selección? Bueno, esta parece a lo mejor es muy simple, ¿no? Es muy resumida, pero por hacer una idea, ¿no? Entonces, hay como 3 criterios principales. Una que podemos llamar la fuerza de la interacción, el
dónde se pega, no vale en cualquier sitio, se busca ser lo más específico posible, y también la velocidad, o sea, de otra forma, la afinidad, la estructura de la interacción y la cinética. ¿Y cuáles son las técnicas que se usan como, digamos, el estándar en cada una de estos tres criterios? Bueno, pues para mirar la afinidad hay muchas técnicas, puedes usar técnicas telescópicas, puedes usar muchas otras técnicas, pero el estándar, digamos, que es ITC. Para mirar la estructura de la interacción, pues resonancia magnética nuclear. Se puede usar también rayos X, se puede usar también dinámica molecular, muchas cosas. Y para medir la cinética es este tipo que es SPR, Surface Plasmon Resonance, y aquí sí que, digamos, es el único que más se usa para medir la cinética, ¿no? Que es un parámetro que cada vez está teniendo más importancia. Bueno, no sé si me seguís muy bien o sea, lo que intenté transmitir es un poco todo el proceso, centrarme un poco de esto, las estrategias que se están haciendo para hacer el cribado de todos los fragmentos, los criterios con los que se ha hecho. En Garay, todo esto es para explicar un poco en qué contexto se está usando las técnicas biofísicas. Entonces hay otro concepto importante en todo este descubrimiento, que es este de first in class y de best in class. Entonces, en esta carrera entre las empresas en conseguir un fármaco pues, que cura una enfermedad y ponerlo en el mercado, no vale con ser el primero, porque digamos que la legislación te da exclusividad, cuando tú pones un mercado te da exclusividad, no sé si depende del caso, ¿no? Pero puede ser de 10, 15 años en la que tú puedes vender en exclusividad una solución a esa enfermedad. Pero hay una excepción, que es que si alguien consigue hacer alguna modificación a tu molécula que mejore la efectividad del fármaco, entonces él puede también comercializarlos. Entonces la decisión es muy importante, porque tú puedes conseguir descubrir un fármaco que funciona, pero no es suficiente, porque tienes que estar 100% seguro de que es el mejor de los posibles. Porque si no, tú estás a lo mejor 10 años investigando, financiando toda esa investigación, lo sacas al mercado, haces público tu molécula, le das una pista muy grande a tus competidores, y a alguien se le ocurre, algo que a ti no se te ha ocurrido, que es hacer una pequeña modificación que mejore ese, y a lo mejor él en un año consigue pues ahorrarse todo lo que tuvo en 10 años, ¿no? Y eso es una cosa que sucede bastante menos. Entonces, no es solo, no creáis que la toma un biofísico o un químico, a veces la toma un economista que dice la empresa pues no podemos arriesgar más, tenemos que sacar como antes esta solución, y después si alguien nos copia, pues o sea, que es una decisión como muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, esta técnica a mí me gusta mucho porque este seguramente que sabéis quién es, que es Usain Bolt, pero este a lo mejor no lo conocéis, es el campeón del mundo de triatlón 4 veces, y es de mi pueblo, entonces es el héroe de Ferrol, que es una ciudad muy pequeña de 3.000 habitantes, entonces pues allí por donde voy suelo mostrarlo como orgullo del pueblo de Ferrol. Entonces, bueno, este concepto es importante. Entonces, técnicas biofísicas son súper importantes en pasar de aquí en esa optimización de los leads. Las técnicas biofísicas es lo que hoy día la gente más confía para conseguir un best in class y no solo un first in class. Vale. Hay otro concepto que es un poco parecido a este, donde también las técnicas biofísicas forman un papel importante, que son los biosimilares. Eso quiere decir que cuando después de esos 10 años donde una empresa tiene exclusividad, ya ahí, a partir de ahí ya se abre un poco la veda, cualquiera puede introducir un nuevo fármaco, pero tú tienes que demostrar que el fármaco al menos es igual que el que ya está en el mercado. Y para eso tendrías que probar la primera transparencia. Todo, en principio deberías de pasar todos fase 1, fase 3, experimentar con animales, con humanos, pero últimamente la FDA, la Agencia Americana de Fármacos, pues está dando por válidos que digan, bueno, si me demuestras que las características termodinámicas de físicas y que el mecanismo de interacción es el mismo que el fármaco que está en el mercado, ya está, con eso me vale. No hace falta que te pases a experimentar con animales, bueno, lo cual es un ahorro tremendo en años y en pasta. Entonces, claro, las técnicas biofísicas de nuevo han tomado relevancia, porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con alguna empresa española que tenía las heparinas, y entonces nos dieron 10 heparinas, una de ellas era comercial, no nos dijeron cuál era, y otras 10 pues, que ellos estaban probando. Entonces nos dejaron demostrar si esto tiene la misma, si hay alguno que sea mejor desde el punto de vista mejor, que tenga una dinámica distinta, una cinética distinta, y
que el mecanismo de interacción sea distinto. Resultaban ser todas iguales, por tanto ellos pudieron demostrar eso a las agencias regulatorias y se ahorraron mucho. Entonces, tanto en buscar el best in class como en biosimilares, pues las técnicas biofísicas tienen un papel importante, y dentro de esas, pues la calorimetría. En el ámbito académico, bueno, pues esto es la gráfica de las publicaciones anuales que ha habido desde 1990 hasta ahora, pues esto está continuamente creciendo hasta el 2015, que es cuando salió Afinimeter, así que esperamos que aquí dentro de unos años haya un salto, que promovamos las publicaciones, y donde se usa, pues, bueno, está muy influenciado un poco pues, por el tema de los farmacéuticos, ¿no? Entonces hay mucho de proteína, interacción de proteína con moléculas pequeñas, con metales. Prácticamente eso ya cubre mitad de las publicaciones que se hacen. Y después otro factor importante es la evolución de los calorímetros, que Miguel le tienes que actualizar. Hay un nuevo calorímetro desde hace un año, que es el TIC-ITC, que es el de, pero en realidad tiene razón porque no hay nada nuevo, es lo mismo, pero le han cambiado la cara y han automatizado un poco el sistema de limpieza. Exactamente todo. Pero lo importante aquí es que estos equipos están aumentando mucho la sensibilidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la sensibilidad que tiene uno de estos equipos, esto es equivalente a si cogemos una bombilla estándar, la ponemos a 100 kilómetros de aquí, y nosotros tenemos un detector de 1 metro cuadrado, pues el calor que un detector de 1 metro cuadrado detecta con una bombilla a 10 kilómetros, esa es la sensibilidad de los equipos, es una barbaridad. El otro día hablábamos de que, el otro día escuché una frase que decía alguien, lo bueno de ITC es que eres capaz de medir todo lo que pasa en la célula, ¿no? Cualquier pequeña cosa, cambio conformacional, la dilución, todo lo que explicó hoy Miguel, pues él lo detecta por ITC. Eso es lo bueno que tiene ITC. Y lo malo que tiene ITC es lo mismo, pues que detecta todo. Entonces tienes que saber bien qué es qué para poder. Entonces aquí, por ejemplo, el software de análisis de datos forma un papel importante. Bueno, pues yo esto era un poco del panorama, para explicar un poco de qué contexto se está usando ITC. Esto también explica, también lo quería decir un poco para explicar pues, algunas funcionalidades que tiene Afinimeter, ¿no? Porque estas y no otras, bueno, pues un poco estaba explicado en torno a este contexto que hay y cómo se están usando las técnicas físicas. Pero en resumidas cuentas, algo que ya sabéis y que también contó Miguel es que ITC es como la técnica estándar para la caracterización termodinámica. Y lo cierto es que ya es una técnica muy potente en el sentido de que hay muy pocas técnicas que, siendo en inglés label free, sin marcadores, si es una medida directa, en disolución y en una única medida, bueno, o en dos, pero algo que te lleva 1 hora o 2 horas, eres capaz de hacer toda la caracterización termodinámica del sistema, de geometría, entalpía, entropía, energía de equipos, en una única medida, sin marcadores. Entonces eso es lo que ya hasta ahora está basado. Lo que yo intento explicar en esta charla es que con los desarrollos que hemos hecho en Afinimeter, no solo podemos hacer termodinámica, sino que también podemos medir cinética y podemos medir, bueno, no es estructura, pero sí que podemos dar mucha información de los mecanismos de interacción. O sea, no solo, ITC no es solo para la cadena, digamos, puedes tener mucha más información que actualmente se están usando otras técnicas más caras, más complicadas para tener estos datos. Entonces, bueno, pues para cubrir todo esto, pues bueno, nos hemos hecho Afinimeter, de alguna forma nosotros solemos decir aumenta las posibilidades de encontrar fármacos. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros proporcionamos una herramienta que permite analizar cualquier interacción, ¿no? Imaginaos que hay un proceso donde hay, no solo hay un 1-1, pero hay dimerización y después hay unión. Entonces es un modelo que actualmente, si tienes ese proceso, tu isoterma va a cambiar, pero hasta ahora no había un modelo que pudieras analizar. Entonces, por ejemplo, la industria farmacéutica, cuando en todo ese cribado, cuando ven algo raro, una interacción compleja, una isoterma que sube y baja, fuera. O sea, este ya no entra en nuestros estudios, porque no tenemos herramientas, porque es muy complicado, porque hay otros. Entonces se están descartando todas aquellas interacciones que son interacciones complejas porque no hay herramientas para usarlo. Y otro de nuestros objetivos es, como aquí no aparece,
si analizamos con detalle los datos, podemos usar las distintas técnicas para los distintos criterios. O sea, por ejemplo, ITC podemos medir no solo afinidad, sino también cinética y mecanismos de infiltración. Con resonancia magnética nuclear, nuestro software ya mide la afinidad y también estamos desarrollando para medir cinética. O sea, podemos, hoy día que está muy de moda un poco una visión ortogonal de las interacciones, de que se exige que una misma interacción la midas con distintas técnicas experimentales en distintas condiciones, pues si además eres capaz de mezclar información de distinto tipo usando distintas técnicas, ¿no? Pues eso es también como muy válido. Eso es un poco nuestro objetivo. Y después queremos que sea fácil, o sea, que no sea una cosa para expertos, que sepan programar modelos matemáticos, sino que tener una interfaz donde la gente pueda usarlo fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay 4 herramientas principales. Para lo de cinética, aquí en ITC, pues la de ahora. Y después está el constructor de modelos y esta herramienta que se llama análisis global, que es lo que nosotros, sí que cuando hay un modelo complejo, lo que animamos mucho es a medir tu iteración en distintas condiciones experimentales y poder todos esos datos, no analizar una única isoterma, sino poder analizar de forma global varias isotermas obtenidas en distintas condiciones experimentales y que describan los mismos fenómenos termodinámicos. Bueno, pues lo siguiente ya es entrar un poco en las funcionalidades, ¿no? Una cosa que, bueno, antes introducir un poco qué es la Kaon. En una reacción, como una interacción, esto es un equilibrio dinámico. Esto normalmente solemos definirlo como una KD, pero lo cierto es que los ligandos y las proteínas están en continua asociación y disasociación. Entonces podemos definir lo que se llama una Kaon, que es la constante de asociación, y la Kaon de disasociación. Y la cinética con la que se crea el producto, pues va regida por esta ecuación que es muy estándar, simplemente es decir que es proporcional a la concentración de las especies libres, y es proporcional a una Kaon, y con signo negativo también proporcional a la creación del producto. La proporcionalidad es Kaon. Entonces estos son los parámetros que rigen la cinética de la interacción. Fijaros, es importante aquí el tema de las unidades, ¿no? O sea, esto, Kaon se mide en la inversa de molar por segundo y esto es la inversa de segundo. Y después, evidentemente, hay una relación cuando esto está en el equilibrio. Esta forma es muy importante. La Kaon dividido por la Kaon es igual a la. Pero la idea que está detrás de esto es que estos equilibrios son equilibrios dinámicos y que las moléculas nucleares están asociándose y desasociándose constantemente. Y también uno puede hacer una relación en términos de energía de Gibbs, que esto es algo que ya habló un poco Miguel, que es, bueno, existe una transición de estado, que hay una energía de activación antes de generar los productos. Digamos que no es así, uno tiene que pasar una cierta energía de conservación que se puede relacionar con la Kaon y la Kaon. Bueno, pues esto es un poco el concepto de Kaon-Kaon. ¿Cómo se miden Kaon-Kaon? A lo mejor esto ya lo conocéis, no sé si conocéis esta técnica, es el SPR, Surface Plasmon Resonance, es el equipo y es el estándar para medir cine. Y aparte es una técnica, la verdad es que está últimamente muy de moda, se le están vendiendo muchos equipos y mucha gente que lo usa en combinación con ITC. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, hay que inmovilizar la proteína y después lo que tiene, una vez que son unos chips, donde uno inmoviliza la proteína y después hay un flujo controlado de ligando. Entonces, inicialmente hay un flujo de ligando a una concentración determinada y después, digamos que se limpia el chip cambiando la disolución del ligando con buffer, simplemente. Entonces, inicialmente, el flujo, estas son las partículas inmovilizadas. Entonces, cuando hay un flujo de ligando, se observa, bueno, y esto es, la medición es en torno a la masa, el índice de refracción. Entonces, cuando hay interacción y la unión entre el ligando y la proteína, el índice de refracción aquí se ve ligeramente modificado y eso es detectable por el equipo. Entonces, al final lo que ve, bueno, después, pero esto es
proporcional al cambio del índice de inflación, que eso es proporcional al cambio de masa, y el cambio de masa va asociado a una interacción. Ese es un poco el concepto. Entonces, bueno, pues cuando hay interacción se ve pues, este tipo de curvas, esto es así lo estándar, y después cuando desaparece el ligando y se pone solo buffer, pues esto cae así. Entonces en esta parte de la curva lo que uno mide es un poco una mezcla entre K-on, K-off, porque el equilibrio es constante, pero una vez que se limpia, aquí prácticamente todo es K-off. Entonces es una medida de la K-on, K-off indirecta, de alguna forma. Pues esto. En este caso sí que no hay marcadores, pero una cosa muy importante, hay que movilizar la. Bueno, aquí veis un poco más esquemática cómo es son las medidas y con esto pues hay que aplicarle. Cosas importantes de esto. Bueno, uno también puede coger aquí estos valores, digamos, cuando ya se ha saturado, y hacer una isoterma con eso, y de ahí puedes calcular la KD. Eso implica que hay como dos métodos de calcular KDs. Uno es a través de la K-on, K-off calculada, dividir la K-off partido de la K-on y identificar una KD, y otra es usando una isoterma con estos valores, digamos, en el estado ya saturado. Y eso debería coincidir. Y a veces coincide, y a veces no coincide, pero normalmente no. Entonces, cosas buenas y cosas malas de esta técnica. Los chips consumen muy poquita proteína, y además los chips pueden tener incluso hasta 64 canales. Entonces, en una medida de unos 20 minutos puedes tener la interacción de 8 proteínas a 8 concentraciones distintas, usando muy poquita cantidad de proteína y muy poquita cantidad de ligando. Entonces, esta técnica sí que se usa para el screening inicial. Entonces, te da información de si se pega o no se pega, consumiendo muy poco y de forma muy rápida, y además otra cosa que exige las primeras etapas es que sea muy automatizado. Entonces, esto pues, tiene también un proceso de automatización que hace más sencillo todo esto. ¿Qué es lo que tiene malo? Pues, todo el tema de la inmovilización, porque si el sitio de unión entre el ligando y la proteína está cerca de donde movilizas, pues va a afectar muchísimo. Otra dificultad es, bueno, es un poco más caro que ITC. Yo ahora voy a decir todas las cosas malas que tiene, porque después lo voy a comparar con ITC, que es lo maravilloso que es medidas cinéticas con ITC. Entonces ahora me toca decir lo malo que tiene. Entonces, una es el tema de la inmovilización, otra es que es una técnica más cara. Necesita un experto, o sea, la gente que usa SPR normalmente pues son SPR y nada más, que nos dedican todo el tiempo, porque inmovilizar la proteína no es una labor sencilla, hay muchos parámetros que uno tiene que determinar antes de empezar a hacer la medida, pues por ejemplo la densidad con la que uno puebla el chip, ¿no? Porque puede pasar, si están muy densos, que haya lo que se llama reabsorción de nuevo, ¿no? Entonces se liberan moléculas de aquí, pero vuelve a asociarse con esta de aquí. Eso afecta un poco a las medidas de pues, aquí en el átomo. Entonces se intenta tener una densidad de proteínas asociadas en el chip que no haya reabsorción. Bueno, ese tipo de detalles, digamos, que no son triviales, que la gente, digamos, tiene que ser experta en la técnica. ¿Por qué es importante la K-on y la K-off? Bueno, recordar que la constante de disociación es la K-off dividido por la K-on. Estas gráficas son medidas, todas con la misma constante de equilibrio, pero con distintos valores de la KD, de la K-on y de la K-off. O sea, si nosotros disminuimos la misma proporción K-on y K-off, seguimos teniendo la misma KD, pero la cinética es totalmente distinta. Estos son datos simulados de tantos estos como estos, con la misma KD, a distintas K-on y K-off. Este es a una concentración de proteína y esta es a una concentración de 10 veces más. Entonces, ¿qué ven? Por ejemplo, línea roja, que son interacciones rápidas, valores rápidos de K-on y K-off. Entonces hay una asociación muy rápida, casi un escalón, y cuando desaparece el ligando, de nuevo se recupera. Cuando tenemos valores lentos de K-on y K-off, lo que sucede es que esta asociación muy lenta se ocupa muy poca, o sea, no se llega a saturar nunca el sistema, solo ocupas un tanto por ciento de las proteínas, y después se disocia, pero también de forma muy lenta. Entonces, por ejemplo, al cabo de 20 horas, en realidad, cuando en el rojo ya no te queda ninguna proteína cubierta
por el ligando, pero sí que tienes de este que tenía una cinética mucho más elevada. Entonces, esto está ligado un poco, los valores de K1 y K2 con el grado de ocupación. Y el tiempo que reside en él, ¿no? El grado de ocupación y el tiempo que reside ligando dentro de la nube. Y otra diferencia que hay entre las que tienen valores K1 rápidos y los lentos es que si se aumenta la concentración, los valores rápidos prácticamente no varían, no hay modificación. En cambio, cuando tienes una cinética lenta, eres capaz de pasar de una ocupación muy baja a una alta. Tenemos que son procesos más controlados con la concentración. Entonces, ¿esto al final con qué está relacionado? Pues está relacionado con cuando vas al médico y te dice, pues te tomas 600 miligramos de este fármaco cada 6 horas. Bueno, pues esos dos parámetros, la cantidad de que te tienes que tomar y el intervalo de tiempo que tienes que tomar el fármaco, está en principio en el mundo in vitro, después de la realidad, hay muchos otros factores, puede estar relacionado con la K1 y la K2. Pues, por ejemplo, este de aquí pues, tiene un grado de ocupación menor, pero sus efectos duran mucho más tiempo. Entonces, por eso la K1 y la K2 están empezando a tener muchísima más importancia como criterio en la selección de posibles candidatos a fármaco. El tema de la calcular la K1. Sí, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Forzosamente la molécula que se una al blanco, a la proteína, va a tener que provocar un cambio conformacional, y ¿qué tan pequeño puede ser ese cambio conformacional para poder ser detectado por el equipo? ¿Por qué equipo? Por el SPR, perdón. No es necesario que haya un cambio conformacional. ¿No es necesario? Okay. No, es lo que mides, o sea, al pegarse el ligando, aumenta la masa que está en el chip. Eso hace el cambio de índice de fracción y es cuando... Así sea una molécula pequeña. Sí, okay. Muy sensible. Incluso con los fragmentos de los que hablábamos antes, súper sensibles. Aquí la técnica tiene más problemas, por ejemplo, los fragmentos son muy solubles y son pocas cantidades. Una de las quejas es que la solubilidad es un problema para esa técnica. Bueno, pues contexto de la genética, porque es importante que son K1, porque ahora entramos de verdad ya en eso. ¿Vale? Pues una cosa que no se había prestado demasiada atención hasta ahora, creemos que es el hecho de que en ITC ya estás cogiendo datos en función del tiempo. Hasta ahora, en estos termogramas, estos picos, y aquí la variable con la que la variable es el tiempo. Entonces, esta información normalmente se integraba al pico para calcular la isoterma y ya está. Pero lo cierto es que ya había información cinética en todas las redes que se llevaban desde 1990, pero digamos que no había una herramienta que pudiera obtener cinética. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven ya el termograma, por una simple descripción visual ya puedes saber si tienes cinética o no tienes. Porque, recordando la ecuación que rige la cinética, cerca de la saturación, la concentración de especies libres es la más baja en todo el proceso, cuando se está llevando a uno. Entonces, eso hace que esta diferencia sea menor, entonces la interacción es mucho más lenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estás cerca de la saturación, en este caso cerca aquí, hay un manchamiento de los picos. Entonces, en todas, como veis aquí, es muy estrecho y esto se va ancheando. Entonces, cuando veáis datos de este estilo y observéis que hay un anchamiento de los picos, eso es un claro indicativo de que uno puede obtener cinética, ¿no? Nosotros nos hemos pasado, por ejemplo, mucho tiempo revisando bibliografía de hace 20 años, viendo, gracias a Dios, la tradición hizo que cuando uno publica datos de ITC, pues la tradición es que muestras esta gráfica y abajo la isoterma, ¿no? En otras técnicas muestras la isoterma directamente aquí, bueno, pues se muestra siempre las dos. Entonces, tienes la capacidad de observar si en esos datos hay cinética o no. Hasta en algunos casos hemos escrito a los autores, nos pasan los datos y te devolvemos los datos de cinética. Entonces, bueno, eso ha funcionado muy bien, porque a simple vista ya se ve si no tiene cinética. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de cada una de las inyecciones, lo que miramos es lo que llamamos el tiempo de equilibrio, el tiempo que tarda la señal en volver a la línea base.
y eso lo medimos para cada una de las inyecciones y representamos el tiempo de equilibrio para cada inyección en función de la inyección, pero en realidad lo representamos como la concentración de lo que está en Z dividido por la concentración de lo que está en G. Y esto debería de tener una forma gaussiana, debería anchearse cuando estás cerca de la saturación, ¿no? o cerca del valor de la estequiometría. Y esto es lo que nosotros llamamos ETC, o Equilibration Time Curve, que es entonces, bueno, yo aquí no voy a entrar en detalle un poco de cómo es el modelo, pero combinando, por un lado, la ecuación con un modelo 1-1 de cinética, con la ecuación de la potencia, que es lo que mide el equipo, que va en función también de cómo varía el producto en función del tiempo, pues uno puede llegar al modelo que está en el tiempo de equilibrio. Entonces nosotros lo que hacemos es, todo esto está bastante bien descrito en estos dos artículos. Este es Philippe Dumas, que es un poco el que de la Universidad de Estrasburgo, que es quien desarrolló este modelo, y también está esta application note de Malver, donde nos explica un poco cómo hemos implementado esto dentro de la ciencia, ¿no? Pero esencialmente nosotros lo que hacemos es ajustar este modelo usando un único parámetro, ¿vale? A partir de aquí calculamos KO. Podríamos haber ajustado esta gráfica forma de gaussiana a los dos parámetros, K1 y K1, pero decidimos utilizar un único parámetro porque así lo hacemos de una forma de análisis más robusta y obtener la K1 cogiendo el valor de la constante de disolvación de la isoterma. ¿Por qué decidimos esto? Bueno, porque es especialmente bueno calculando KDs, así que es un valor del que nos podemos fiar y así podemos ajustar esto con un único parámetro de ajuste. Eso nos da mucho más robusto. Y además así garantizamos que todos los valores que dé Affini-Mitter de cinética y termodinámica, si están bien hechos, siempre son coherentes. O sea, la K1 y la K1 siempre va a dar la KD que ajusta la isoterma. Entonces, cuando hay buenos valores de K1 y K1 y KD, y la ETC tiene esta forma y la isoterma ajusta D, o sea, es como 100% seguro que está bien medido, porque no es sencillo tener una medida independiente de la isoterma y una variedad independiente de la cinética y que todo eso cuadre con exactamente el mismo modelo termodinámico cinético. Entonces es bastante vergonzoso. Esto de que esta curva la analizamos con un único parámetro de ajuste es una semiverdad. Después os explico cuál es hay otro parámetro que ajustamos, pero no es exactamente lo usamos un poco para validar esto. Bueno, pues el modelo matemático está en estos artículos descritos, pero la buena noticia es de que en Affini-Mitter hemos hecho la interfaz para que sea muy sencilla. Tú subes los datos, de hecho puedes subir más de unos set de datos, puedes subir hasta 10 y directamente se corrige el ruido, si lo hay, se calcula la línea base, se integran los picos para calcular la isoterma, se calculan los tiempos necesarios para cada inyección para volver a la línea base, cuando se calcula la curva del tiempo y se ajusta todo a un modelo 1-1. Es todo automático. Hemos hecho de forma de que el usuario tenga que tomar pocas decisiones, simplemente sube los datos, todo es automático y después permitimos todas las correcciones manuales que uno quiera, ¿no? Pero nos pareció interesante poder ofrecer algo que tú sueltas los datos y ya no es como hace unos años que en una medida sin marcadores obtenías toda la caracterización termodinámica delta H, delta S y energía X, sino que en una única medida ahora tienes toda la caracterización termodinámica y cinética, ¿no? Lo cual suena como ajusta todo a un modelo 1-1 y obtiene todos estos parámetros. Y me diréis, bueno, pero Miguel dijo varias veces que hay que hacer dos experimentos, uno de inducción y restarle y es verdad, y nosotros recomendamos siempre medir el blanco, pero sobre todo para comprobar que no tiene sorpresas y de que no hay cosas raras. Pero en Affini-Mitter hemos incorporado otro parámetro de ajuste, que es el calor de dilución, que es un parámetro ajustado. Y además es una cosa que recomendamos usar, porque lo cierto es que experimentalmente es muy difícil restar el blanco, porque a veces aunque lo restes, pues no te queda exactamente en cero. Y el modelo asume que cuando no hay interacción, el calor tiene que ser cero. Entonces tú tienes unos datos que el modelo te dice que tiene que acabar en cero, pero
después de hacer el resto del blanco aún tienes cierto valor, pues eso te va a hacer cierta modificación en la cadena. Entonces eso es una cosa importante. Les recomendamos medir los blancos para comprobar que todo funciona bien, pero incluso lo puedes restar, o sea, tiene aquí no está, pero bueno, hay la opción de restar el blanco, pero aún así, normalmente, a no ser que al final consigas una zona plana, en cero exacto, pues estaría bien, pero aún así recomendamos en muchas ocasiones incluir el calor de dilución como un parámetro a ajustar. Finimeter, después hay otros dos parámetros que se llaman RM y RA, que son también ajustables. RM y RA son las variaciones en la concentración de lo que hay en la celda y lo que hay en jeringa. RM se refiere a lo que hay en la celda y RA es lo que hay en jeringas. Esto es un sustitutivo al parámetro N en Origin, porque el parámetro N tiene un problema, que es significa muchas cosas a la vez. Significa que la estequiometría, bueno, si es 1,1, pero si tú no tienes exactamente la concentración que tú has dicho de la celda o de la jeringa, también afecta ese valor, ¿no? Entonces nosotros hemos distribuido la variable n en dos, en RA y en R. Entonces, por ejemplo, en este caso da 0,88. Pues para mí yo interpreto esto como que mi valor de lo que yo tenía en la concentración en celda, en realidad es solo es el 88% del valor nominal. Lo cual, bueno, es razonable. Piensen también que lo que aquí se mide es la concentración de la proteína activa, no de lo que uno pesa, porque parte de lo que pesas puede ser que no todo sea activo y entre en la interacción, pero no cuenta, digamos, para ITC. Entonces aquí ya son correcciones a la concentración activa de lo que está en jeringa y de lo que está en celda. Uno puede también tomar la decisión de no ajustar RA, RM y ajustar RA, que es la corrección de la concentración de lo que está en jeringa. No es posible ajustar los dos. En un modelo 1,1 son parámetros planos, entonces tienes que elegir. Esto lo que voy a decir no es una regla, pero lo que yo hago normalmente es, si obtengo un valor de RM mayor que 1, yo normalmente sospecho que lo que realmente tengo mal es lo que tengo en jeringa. ¿Por qué? Porque normalmente uno comete el error de que al final lo que llevas al calorímetro respecto a lo que pesas, algo se ha perdido, pues porque se te pegó el rato o lo que sea. O también que la actividad de la proteína sea menor, no puede ser que la proteína sea mayor, o es muy difícil equivocarse poniendo más que menos, no sé si. Entonces, un valor de 1,2 significaría que en realidad tengo 20% más de proteína de lo que yo pensaba. Eso es un poco raro. Más bien me creo que tengo un 20% menos de ligando. Entonces esa es mi regla personal, que no es universal, pero que si yo tengo un valor de mayor que 1, normalmente elijo lo fijo a 1 y decido que voy a ajustar RM y me va a dar, pues en este caso me va a dar 1,2. Esta decisión es muy importante, más de lo que... Pero RA sería 1. Sí, tienes que elegir o fijar. Sí. La decisión es más importante de lo que parece, porque no solo te da información de tus concentraciones, sino que si se decide ajustar RA, te va a cambiar bastante la constante de equilibrio y la enthalpía. ¿Por qué? Porque en ITC, aquí lo que se representa no se ve muy bien, pero bueno, ya sabéis que es calorías por mol, y es por mol de lo que inyectas. Entonces, si tú estás cambiando la cantidad de moles que inyectas, la isoterma te cambia. Entonces, aquí no sería 8,47 calorías por mol, sería algo menos. Entonces la enthalpía te va a afectar. Y también la pendiente esta te va a afectar ligeramente y cambiar la cantidad. Entonces, tomar la decisión de ajustar RA o RM, ten en cuenta que no es solo, pues así es la concentración que tenía, más o menos de la activa, sino que también te afecta a los valores termodinámicos. Entonces, otro motivo por el cual podemos hacer esto automático es porque asumimos un modelo 1,1 y porque hemos incorporado aquí pues, un poco un algoritmo que decide por sí mismo qué parámetros ajusta y cuáles no. Entonces, la idea es un poco, elige si ajustar este parámetro mejora el ajuste en un 20%, entonces lo ajusta. Si no es una mejora sistemática, pues no ajusto si no es una mejora sustancial, no tengo por qué ajustar el calor de dilución. O si no mejora mucho el ajuste, corregir las concentraciones, mejor
una coherencia, porque el criterio es un poco hacer el ajuste con los mínimos parámetros ajustables posibles, ¿no? Es un poco un concepto general para no sobreparametrizar tu análisis. Vamos a hacer después vamos a hacerlo ahora, yo creo que es un poco más. Eso lo vemos mañana. Segundo hoy. Sí, vale. Bueno, esta es un poco el software. Voy a ir un poco directo a... Bueno, a mí es un software en la nube. Inicialmente, bueno, esto es un poco... La fama que tienen los físicos de programar es sin mala, ¿no? Los programadores, pues, realmente, cuando coge el código un programador profesional, pues lo limpia mucho, lo hace muchísimo más rápido. Entonces, inicialmente a mí los análisis que hacía cuando hacía los análisis globales tardaban muchísimo, porque tenía en cuenta muchos parámetros, el algoritmo era complicado. Entonces usábamos un centro de computación para hacer todo mucho más rápido. Hoy día que hemos optimizado mucho más el código, pues ya ofrecemos, está en la nube, porque bueno, para mucha gente es interesante tenerlo en la nube, y también ofrecemos pues, instalaciones locales, ¿no? Para que ya el cálculo puede correr en tu ordenador y resuelve las cosas sin cuestión. Bueno, voy a hacer una prueba con todos los riesgos que estoy viendo. Simplemente subir los datos. Bueno, como veis aquí ya es posible subir datos de resonancia, en este caso selecciona IPC. Affinimeter funciona tanto con microcal como con archivos de DA. Con microcal la exportación de datos es un poco más directa porque son archivos de texto y en cambio el DA son el output, el fichero de salida de los archivos de DA es un binario. Entonces bueno, es un poco más indirecto, pero se puede hacer. Selecciones de microcal. Estos son 4 archivos de la misma iteración. Simplemente se suben. Esos archivos, que es el output de los archivos de microcal, ya contienen la información que ven aquí de la temperatura, el volumen de la celda, las concentraciones, y aquí está eso para todos. Como veis, ya a simple vista ya se ve que esto va a tener cinética. Esto es mucho más estrecho que estos valores de puerta. Pero esto es solamente una previsualización para comprobar que se procesan. Este es a la temperatura más baja, por eso la cinética aquí claramente, pero estas concentraciones. Ellos querían que no menos de la C, o bueno, que se puede muy pequeño, para que dijeran que está dentro de la... Sí, no, de su diferencia, de más o menos. O sea, que dijeran, no, pues es que se lleva el más o menos. Bueno, pues esta de aquí... Y su diferencia más o menos puntos. Esta de aquí es los datos crudos del inicial. Bueno, se puede seleccionar si quieres descartar alguna inyección, pues con esta barra que está aquí, pues normalmente es algo que uno no hace. Y aquí está ya con la línea de base corregida. Aquí uno puede visualizar también inyección a inyección. Con este cursor que está aquí puedes ir viendo cada una de las inyecciones. También puedes ir directamente, quieres ver la inyección 15, pues es esta, o puedes volver a ver todas las inyecciones. Entonces, por ejemplo, jugamos inyección 5. Entonces nosotros lo que calculamos son esencialmente estas dos barras que están aquí, la amarilla y la azul. La azul es la que determina el área que se va a usar para integrar el pico que tiene que ver con la isoterma, ¿no? Entonces aquí estamos en la inyección 5, aquí veis que esto es con amarillo,
voy a hacer así una locura para que veáis el efecto, ¿no? Pero si yo decidiese poner esto aquí, me voy a cargar medio pico, ¿no? Eso va a afectar a la isoterma. Y la línea amarilla lo que decide es el tiempo necesario para la señal para recuperar la línea base, ¿no? El tiempo de equilibrio. Y esta va a afectar al tiempo, a la equilibrio de curva. Entonces voy a poner cómo tiene el efecto, porque todo se calcula automático y después permitimos mover manualmente los valores. Y una vez que cambias algún valor arriba, cambia la isoterma o la ETC y el ajuste ya se reajusta otra vez con un nuevo valor, ¿no? Por eso este ajuste aquí está malo, porque está teniendo en cuenta un valor ahí que está. Bueno, para que tenga así más curiosidad, un detalle es, bueno, cómo calculamos esa línea amarilla, ¿no? Pues el criterio es el 98%, allí donde se consigue el 98% del área del tiempo. No se puede poner el 100% porque si pones el 100% el ruido hace que se pueda colocar en cualquier lado. Entonces, después de muchas pruebas hemos comprobado que en una inyección estándar, sin mucho ruido, con un ruido de hasta un 15%, si uno coge el 98%, pues está seguro y normalmente es muy reproducible. Vale. Entonces, pues una vez que estas dos líneas, una cosa importante de la formulita respecto a la isoterma es que ahora los puntos experimentales de la isoterma tienen barra de error, ¿no? Eso es una novedad respecto a uno. Y esto puede ser muy importante. Bueno, es importante cuando, cosa bastante común, comentaron aquí, alguien abre la puerta del calorín de la habitación de laboratorio y hay una inyección de estas se vuelve loca y bueno, pues no tienes por qué restarla ni quitarla porque ese valor seguro va a tener un error muy grande. Y también es importante especialmente cuando se trabajan con modelos complejos, porque ahí los errores puede ser la diferencia entre un ajuste bueno, malo o regular. Y otra cosa por la que también es importante es que aquí, y que nos ayuda a hacer otras cosas más automáticas, es que con esta metodología no hace falta quitar el primer punto. Les que hablaba Miguel, que normalmente de la reacción es siempre quitarlo, por el tema de la difusión que hay, que puede haber, pero aquí este error en este caso no es muy grande, pero si hay un punto por aquí va a tener un error muy grande. Entonces, bueno, pues el ajuste no le va a afectar mucho. Entonces, por un lado, el asumir un modelo 1-1, por otro lado, el meter un parámetro nuevo que es la dilución y meter los errores, nos permite que no tengamos que restar blanco ni quitar el primer punto, nos permite hacer todo más automático. Entonces podemos pedir hasta 10 ficheros de una interacción sin prácticamente sin más. Bueno, pues este es el ajuste. Uno puede tomar la decisión, bueno, sí que quiero ajustar el calor de dilución, pincha en esa caja. ¿Y el calor de dilución lo sacan del valor de las últimas inyecciones o lo piden la alimentan al programa? Sí, bueno, pesan más, pero no, en realidad es un parámetro que todos los puntos contribuyen, digamos, a calcular el calor de dilución. Pero sí, los últimos puntos pesan más. El calor de dilución, fijaos que no es una constante, ¿no? Por ejemplo, TA, yo creo que en su software tiene la posibilidad de subir y bajar la isoterma, pero en este caso no es una constante, porque el calor de dilución es dependiente de la concentración. Evidentemente, cuanto más diluyes, cuanto más ligando hay en la celda, menos se diluye, ¿no? Entonces, en realidad eso es una pendiente, siempre debería tener una pendiente, a veces es muy pequeña, pero en realidad el calor de dilución se mide en calorías, no en calorías, o sea, no es una constante, debería ser. Y si realmente tenemos un valor de dilución que es diferente de cero, ¿se puede ingresar ese valor? Porque es que yo realmente he hecho calorimetría de dilución isotérmica y resulta que esta parte de aquí, tenemos lo que consideramos línea base y tiene en cuenta el ruido que tiene el pico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí ajustamos, digamos, a un polinomio de cualquier cosa, es algo que no tenga mucha interpretación física, como un polinomio grande, y digamos que a través de la desviación respecto a ese ajuste de un polinomio teórico sacamos cuánto se desvía respecto a eso.
y la línea base es algo parecido, pero se tiene en cuenta para todas las inyecciones, no hay una relación y hay una tercera contribución que cuando la explicamos crea polémica, pero la verdad es que esto es del libro de texto, pero de tratamiento de datos, que es cuando un punto es muy distinto respecto a su entorno, le damos mayor error. Entonces eso es un poco, estás interpretando los datos, porque tú sabes cómo va, pero eso es un tratamiento bastante común, el tratamiento de datos, de que si un punto, por ejemplo este punto, bueno, lo visteis antes, por ejemplo, si yo ahora cojo este, y lo pongo aquí, me va a modificar el punto y le va a dar mayor error. Le va a dar mayor error, porque su entorno está en valores mucho más bajos. Entonces, alguien puede decir, bueno, igual es real, igual aquí hay algo que hace que aumente la entropía. Vale, pues mídelo bien. Porque tienes un único punto. Entonces, su entorno no te está diciendo eso. Pon más puntos. Claro, mídelo bien, toma más puntos, entonces su entorno te va a confirmar eso y la error se va a bajar. Pero eso es, cuando hay modelos complejos, es importante darle ese peso ponderado con su entorno para dar estos mensajes de si tienes un único punto aquí que te cambia, pues tienes que medir más para que su entorno también esté de acuerdo con eso. Entonces, es algo que no suelo ver, porque normalmente hay gente que no está habituada a esto en este datos cree que se está sobreinterpretando los datos o preinterpretando, pero es algo como bastante estable. Bueno, contar más. Bueno, una cosa importante. Bueno, he hablado un poco respecto a la como veis aquí representamos esta isoteta va hasta S3, los equipos. En cambio la ETC la representamos hasta 1,1, ¿no? Solemos representar la ETC hasta que llega a la saturación. Estrictamente lo que hacemos es cogemos este valor, que es la estequiometría, si queréis llamarlo así, y representamos hasta un 20% más. Si queréis ver toda la ETC se puede hacer, aquí está una selección de puntos automática, pero si tú quieres verla todas, pues puedes darle a este valor y tienes esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque estos puntos que están aquí, primero, tienen mucho ruido, si los podemos ver, entonces es muy difícil calcularla, y además es que no nos interesa ver nada, porque aquí no hay información de la interacción, aquí hay solo información de la dilución. Entonces, toda la información cinética pues está aquí, entonces hasta el 20% de... Entonces, en este caso, bueno, no está del todo mal, pero bueno, puedes tener cosas locas, ¿no? Porque los puntos son, las gráficas, pues de esto, pues el valor puede ser cualquier valor. Entonces nosotros recomendamos eso, solo la mitad, o bueno, pues puedes venir aquí y eliminar estos puntos y te saldrá mucho más bonita, la verdad. Y solemos también, bueno, y el primero solemos eliminar. En este caso está bien, pero en otros casos todos esos puntos pueden dar cosas muy locas, Otra cosa importante es eso, cómo ajustamos esto. Entonces nosotros calculamos K-off, y en esa ecuación que os mostraba antes del modelo cinético había otro parámetro que era el tiempo de respuesta en tiempo, ¿no? Es algo de lo que yo hablo Miguel antes. Entonces, en teoría, todos los calorímetros de TA y TC200 tienen un tiempo de respuesta de 5 segundos. Pero no es verdad. O sea, cada instrumentación después tiene distintos tipos de respuesta por cómo se monta y después también incluso de cómo por ejemplo, la limpieza influye en el tiempo de respuesta, la viscosidad influye en el tipo de respuesta. El tipo de respuesta tiene que ver con todo el tema electrónico que tiene el equipo, o sea, toda esa, detecto un aumento de calor, hago el circuito Peltier, doy, o sea, todo ese tiempo que se tarda la electrónica, que es un tiempo, y después también otro parámetro que es desde que sucede, si esto es una celda, desde que sucede un evento termodinámico en la celda, dentro de la celda, hasta que se difunde hasta las paredes, eso lleva un tiempo, que es tiempo, digamos, ahí, y después está
la reacción electrónica que sucede, que también lleva su tiempo. Entonces, si tú tienes una cosa muy viscosa, pues el tiempo de difusión de ese calor a lo mejor es mayor. O si tienes cosas pegadas de tu experimento anterior en las paredes, pues eso va a afectar a tu tiempo de respuesta. Entonces, nuestra conclusión fue, al principio, de hecho, trabajamos contigo mucho en eso, ver una forma de calcular de que la gente calibrase el tiempo de respuesta. Entonces, una alternativa era medir el metanol, que es una interacción muy fuerte, la interacción del metanol, y entonces, digamos que es tan rápida que lo único que ves es tiempo de respuesta del equipo. Pero varió, lo probamos con varios equipos y variaba muchísimo, incluso lo medíamos varias veces con el mismo equipo y cambiaba muchísimo. Entonces hemos decidido incorporarlo como un parámetro ajustable. Pero no es 100% ajustable, porque nosotros lo usamos como validación, para comprobar que todo está bien, porque sabemos qué valores más o menos tiene que dar. Entonces, este experimento fue hecho con un ITC 200, por tanto me da un tiempo de respuesta de 5 segundos, pues le doy por bien. Si me diera de 4 y de 6, pues también lo daría por bien, pero si me da de 10, ya empiezo a sospechar que a lo mejor algo no cuadra bien. Si estoy usando un BP-ITC, la primera generación de calorímetros, pues esperaría un tiempo de respuesta de 10-12 segundos. Si me da mucho menor o mucho mayor, empiezo a sospechar, pero digamos que es una doble comprobación de que el ajuste está bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Acá en la gráfica de la derecha, cuando... Bien da esto respecto a SPR. Entonces, como SPR decíamos que era en lo estándar, primero, ¿qué rango de medida puedes medir? Eso es importante. Entonces, en los últimos años hemos intentado, como colaboradores y nosotros mismos, buscar sistemas muy rápidos, sistemas muy lentos, sistemas con... buscar, digamos, lo que nosotros creemos que son los extremos de K-on y de K-off, ¿no? Y bueno, hemos encontrado sistemas, o sea, esto todavía está en proceso, pero bueno, pues estudiando la interacción de ADN, pues hemos encontrado interacciones muy rápidas con K-on muy cercanas al supuesto límite de detección de SPR, ¿no? Pues con fragmentos, pues interacciones muy lentas con K-ons bajas, cerca del rango de SPR, ¿no? Y lo mismo con la K-on. Hemos buscado distintos sistemas que tengan valores de K-on muy bajos o muy altos y de K-off muy altos y muy bajos. Entonces nosotros más o menos decimos que es posible medir el mismo rango de valores de K-on y de K-off que SPR. Pero no siempre, o sea, eso no quiere decir que cada sistema puede ser bueno para SPR o puede ser bueno para ITC. Por ejemplo, para que sea medible por ITC, la termodinámica tiene que dar bien, o sea, tiene que ser algo, tiene que haber entalpía en el proceso. Por ejemplo, en un proceso que sea entrópico, pues ITC no te va a dar nada, en cambio SPR te puede seguir dando algo, ¿no? Y a veces al revés, cosas que, por ejemplo, fragmentos son pequeños, cuando interactúan en SPR, la variación de la masa, que es lo detectable, pues es pequeña, ¿no? Porque es poca masa. Entonces, por SPR puede no verse muy bien, pero si esa interacción es muy entálpica, aunque sea poca masa, ITC sí que lo va a ver. Entonces, o sea, depende del sistema, puede ser útil usar para SPR, puede ser útil para usar con ITC. Entonces, otra cosa que también hicimos fue hacer comparaciones, ¿no? Coger sistemas, ¿no? Entonces, esto es un sistema basado en ADN y lo que hemos hecho aquí es hacer medidas experimentales con 4 equipos distintos de ITC 200, 5 equipos distintos de PIC-ITC, que es este nuevo calorímetro de MAD. De hecho, esto lo hicimos un poco en colaboración con MAD. Y hicimos la misma medida con SPR. Entonces, esta es un poco la referencia, si la gente se cree más SPR, digamos que estos son los valores SPR, y estos son los valores de K-on que dio los distintos equipos. Entonces, bueno, la reproducibilidad pues, es mejor con ITC en principio, pero da nosotros es sistemático la diferencia en un factor 2 o 3 en K-on y en K-off respecto a SPR. Eso suele pasar siempre. Ahora, tener en cuenta que no estamos midiendo exactamente lo mismo, el parámetro es el mismo, pero uno está en disolución y el otro está hiperplicado. Y un factor 2 o 3 en K-on y K-off yo creo que es asumible, ¿no? Yo creo que si mides en 2 SPRs distintos
tienes un factor 2 o 3, no es una... Lo mismo lo hicimos con la KO, este es el valor que obtiene por la SPR, los valores azules son ITC 200 y estos son los de ITC y estos son los valores de KD. Entonces, bueno, vimos como sistemáticamente que hay son del orden, que los valores de SPR y hay dos. Lo mismo en este otro estudio es pues, este sistema que es un estándar en la manipulación, es la hidrasa carbónica como un inhibidor, y este se hizo a distintas temperaturas. Estos son los valores obtenidos por SPR a distintas temperaturas y estos son los valores de K-ON, el logaritmo de K-ON, obtenidos por ITC. Lo mismo con la K-ON. Entonces, lo importante aquí es son paralelas prácticamente y el factor este vuelve a ser factor 2 o 3 en K-ON y factor 2 en K-ON. Este es el logaritmo. Sí. Entonces, bueno, esto confirma un poco que los valores son confiables respecto a lo que está considerado lo estándar. Y bueno, aquí un poco explicaba las ventajas y desventajas que puede tener cada una de esas cosas, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Uno es el tema de la inmovilización, otro es pues SPR es más rápido, consume menos, pero está inmovilizado, son cosas que ya hemos visto. Y entonces ahora me metería un poco pues, en otra funcionalidad que es, bueno, nosotros aconsejamos hacer análisis de multitemperatura. Pues si no tiene ni idea un poco de cómo es su interacción y sospecha que pueda haber alguna interacción un poco más compleja, pues recomendamos hacer mediciones a distintas temperaturas y aplicamos pues este tipo de análisis que, bueno, cuantitativamente después veremos que no es una cosa que tenga mucho sentido, después vemos por qué, pero cualitativamente sí que nosotros es una cosa que nos gusta hacer para comprobar que todo más o menos tiene sentido y eso nos da garantías de que el modelo de interacción que estamos usando es el correcto. Entonces, bueno, pues ya conoceréis la aproximación de Van 't Hoff, donde la variación de la CP es muy baja, se puede hacer esa aproximación de que el logaritmo de la constante de equilibrio pues es lineal con la inversa de la CP. De ahí sacamos se llama la entalpía de Van 't Hoff. Entonces, hacer Van 't Hoff con ITC es como un poco absurdo, ¿no? Porque esto es normalmente una aproximación que se hace cuando alguien usa pues, otras técnicas espectroscópicas donde puedes medir KD pero no puedes medir la entalpía, ¿no? Entonces recurres a esta aproximación para calcular la entalpía de iluminación. En el caso de ITC obtienes directamente la entalpía, entonces en principio esto no haría falta, pero es una cosa que nosotros solemos hacer para comprobar que todo tiene un poco y en otros casos también para calcular la delta CP, que puede ser importante. Y además, como tenemos acceso a los valores de KO y KO, con una aproximación parecida podemos obtener las energías de activación y de activación de la asociación y de activación de la disociación o de desactivación. Y esos son unos parámetros que no son normalmente muy asequibles, pero nosotros ya que tenemos la KO y KO a distintas temperaturas, pues podemos con esa aproximación obtener esos valores de la energía real. Entonces, pues, hemos un poco automatizado eso. Entonces, bueno, este ya en sí estos valores que subí antes son a distintas temperaturas. Pero bueno, no es un gran ejemplo, porque normalmente el rango de temperaturas que uno debe cubrir para hacer este análisis es amplio, ¿no? Tienes que variar, pues, intentar ir pues, desde 5 hasta 40 varios, y tener pues, unos 7 puntos, o así, en este caso pero bueno, se puede obtener. Entonces aquí lo que vemos es la entalpía, la variación de la entalpía con la temperatura y a partir de ahí calculamos la delta CP. Entonces juzgando si este valor es bajo, en este caso no es muy amplio, es un valor bajo de la variación de la CP, podemos aplicar o no esta aproximación de Van 't Hoff. Entonces aquí representamos el logaritmo de la constante de equilibrio en función del inverso de la temperatura y de aquí obtenemos la energía de Van 't Hoff. Y lo mismo podemos hacer con el logaritmo de la KON y de la KO. Y de aquí obtenemos la energía de activación de la sudación y la energía de la activación de la presión. Entonces, ¿por qué digo que a mí esto me gusta verlo para que tenga sentido? Porque la energía de activación, la energía de activación de la sudación menos la energía de activación debe de darte algo parecido a la entalpía de... Entonces,
este valor de aquí menos este de aquí te debería dar este de aquí, y la energía de Althoff te tiene que dar en el rango de la entalpía que tú mides directamente. Entonces, bueno, cuantitativamente no es una cosa que sea rigurosamente cierta porque hay muchas aproximaciones, pero sí que cualitativamente, para comprobar, por ejemplo, que tu modelo es 1 a 1 y todo se comporta bien, pues este tipo de análisis puede ser interesante.